Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante, que son los retos de la propiedad industrial. Nos acompaña en el estudio el doctor Manuel Magaña, quien es director del posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana en su campus Aguascalientes, y quien es un auténtico especialista en la materia. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico. Ustedes la ven en pantalla, gtenorio@up.edu.mx, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. Miren, pongan mucha atención, todo ello es en mayúsculas. O bien lo pueden hacer a través de las cuentas del canal judicial en @canal_judicial, o bien la cuenta de Facebook en facebook.com/canal judicial, donde con todo gusto entraremos en contacto para aclarar sus dudas, escuchar sus comentarios o sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Bueno, doctor, ya pusimos en perspectiva estos temas generales de la propiedad industrial y ya adelantábamos el bloque pasado que para la propiedad industrial el tema de las marcas es un tema asociado. Pero nada más lo enunciamos. Y sí me gustaría preguntarle, porque estoy seguro que mucha gente de nuestro auditorio se estará preguntando, ¿qué es esto de las marcas, no? Porque a veces tenemos una idea muy poco adecuada de exactamente cómo opera una marca, qué alcances tiene una marca, cómo se tramita una marca. ¿Qué es la marca en sí misma? Bueno, la marca es un signo distintivo que sirve para diferenciar productos o servicios de la competencia en el mercado. Pero también puede atesorar un prestigio, es decir, claro, marcas que han sido usadas o que tienen una calidad pueden lograr un prestigio, ¿no? Claro. Nosotros vemos marcas, por ejemplo, de artículos deportivos y sabemos que son marcas que tienen un prestigio por el tiempo que llevan y por la calidad de sus productos. Claro. ¿Y cómo es la tramitación de una marca? Bueno, para tener la exclusividad de una marca se tiene que presentar una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, verificar que no haya, primero que sea una marca registrable, porque en la ley de la propiedad industrial se señalan varios impedimentos para lo que son registro de marcas, sobre todo por cuestiones de marcas que puedan ser genéricas o que describan más bien productos o servicios a los que se destinan. Okay. Pero una vez que tenemos una marca que puede ser registrable, la exclusividad se da obteniendo la inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Si yo no obtengo esa inscripción, el problema es que yo no tengo la exclusividad y otra persona puede optar por esa marca y tener la exclusividad. Claro. De repente vemos marcas que amparan servicios diferentes. No sé, por ejemplo, un restaurante que se llama a lo mejor como una marca de teléfonos, ¿no? Sí. ¿Esto es posible? Sí, precisamente las marcas siguen un principio que se llama de especialidad. Es decir, cuando yo me protejo una marca, tengo que definir qué rubro de productos o servicios voy a proteger. Es decir, hay una clasificación internacional amparada por un tratado de Niza que nos habla de 45 clases y ahí encuadran todos los productos y servicios, de tal manera que si yo quiero una marca para vestuario, pues será la clase 25 y solamente protegeré vestuario. Okay. Si otra persona quiere registrar la misma marca, por ejemplo para cemento o para servicios educativos, lo podrá hacer siempre y cuando la excepción son las marcas famosas. Ok, marcas famosas es así, no se pueden registrar en ningún rubro. Okay, y el tema de eso lo califica, me imagino que el mismo INPI. Exacto. Bueno, para calificar una marca famosa hay dos procedimientos. Uno es el INPI por estimación, puede determinar que una marca es famosa cuando se le presenta una solicitud, o la otra, hay un procedimiento para que yo pueda aportar pruebas a efecto de que mi marca se considere como famosa. Existe una declaratoria. Claro. Desde luego, la marca famosa puede ser registrada solamente por el titular o el que la hizo famosa. Y el tema de la marca no tiene nada que ver con la razón social, porque en muchas ocasiones vamos a algún servicio y entonces cuando pide uno la típica factura, pues no nos aparece la marca a lo mejor de ese restaurante, sino nos aparece otro nombre, no tienen que estar asociados. Bueno, esto fue durante muchos años, tanto lo que era Relaciones Exteriores, que era la que tramitaba las denominaciones, las razones sociales, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estaban trabajando cada uno por su cuenta y había problemas porque
yo podía facturar a lo mejor con un nombre que me había otorgado la Secretaría de Relaciones Exteriores y que después yo había seguido un procedimiento ante un notario para constituir una sociedad, y otra persona podía tener el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ahora ya la Secretaría de Economía trabaja en conjunto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que no haya esta duplicidad. Claro, es un tema interesante. ¿Es fácil el registro? ¿Costoso? Es fácil el registro, de hecho yo siempre aconsejo hacer una búsqueda previa, porque una vez que se paga, ya si la marca se nos niega, no hay devolución. Entonces es importante que antes de presentar el registro de marca nos cercioremos. De hecho hay todo un portal que se llama Marcanet en la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde podemos señalar nosotros la marca y la clase a la cual se destinan los productos o servicios y darnos una idea de lo que está registrado. ¿Sigue el principio de territorialidad también la marca? También sigue el principio de territorialidad, y no se otorgan marcas iguales o parecidas en grado de confusión. Esto es algo muy importante porque muchas veces se tiene la idea de que cambiando un poquito la marca ya me pueden otorgar el registro. Y no se otorgan marcas iguales o parecidas en grado de confusión. Y luego también están asociados a la marca los logotipos. ¿Los logotipos siguen la suerte de la marca? Exactamente, los logotipos son un tipo de marca. Dentro de las marcas están las nominativas, que es el nombre, las innominadas, que es un logotipo, las mixtas, que tienen a los dos, y las marcas tridimensionales inclusive. Entonces todo ampara todo eso. Exactamente, puede ser objeto de una marca. Hay un tema de la propiedad industrial que llama mucho la atención, sobre todo porque como que se ha puesto muy de moda, que tiene que ver con las denominaciones de origen. Sobre todo lo vemos asociado con productos vitivinícolas o quesos, productos alimenticios. ¿Qué es esto de la denominación de origen? Bueno, podemos decir que es el nombre de una región geográfica que se caracteriza por hacer un producto de calidad, o incluso hasta prestar un servicio de calidad, pero sobre todo se va más enfocada a productos. Pero este producto, gracias a cuestiones humanas y de territorio, cuestiones digamos de geográficas, el suelo, el clima, la humedad, en fin, muchas cuestiones hacen que sea un producto único de esa región y que en otras regiones no se pueda dar ese producto. Por ejemplo, el tequila mexicano, el agave, que es una denominación de origen mexicana, los japoneses se lo han llevado, lo han querido plantar en Japón, bueno, de hecho lo han realizado, se han llevado incluso trabajadores mexicanos. El resultado es que no es tequila, será una mezcla, un agave o otro producto, un tipo de mezcal, pero no sale tequila. ¿Por qué? Porque las condiciones de altura, de orografía, de suelo, de humedad, no hacen que el tequila se pueda crear en Japón. Claro, pero este tema de la denominación de origen ampara, pues es que como que ampara todo, ¿no? Porque los productos, yo imagino que ahí quien lo solicita no es una persona en lo individual, sino un colectivo. Exactamente, sí, toda la región que produce ese producto, que inclusive la región puede ir, se emite una norma oficial y puede ir aumentando si se dan las mismas condiciones de clima y de tratamiento. El caso del tequila en México, la norma oficial nos dice que si bien empezó en Jalisco, pues ahora el tequila se puede hacer en otras regiones. Que tienen las mismas condiciones. Que tienen las mismas condiciones climatológicas. Pero están amparados por, o sea, el tequila como tal es una denominación de origen. Es una denominación de origen y ya cada productor de esa denominación de origen podrá utilizar su marca. Y así tenemos diferentes marcas de tequilas con una sola denominación de origen. Esto que usted decía sobre Japón. Tienen la misma planta, a lo mejor no las mismas condiciones, pero sacan algún producto muy parecido. Sí. Muy parecido al tequila, siguen a lo mejor el mismo procedimiento. No le pueden llamar tequila. No le pueden llamar tequila porque realmente no es tequila. Es como si nosotros tomáramos uvas de la región de Champagne en Francia, las pusiéramos en México, pues no nos saldría lo que es champán o coñac, ¿verdad? Claro. Saldría un tipo de vino, a lo mejor de buena calidad, pero no por la altura, la región, incide y no nos saldría el mismo producto. Es decir, entonces ampara como una especie de calidad, es como un sello de calidad. Exactamente, de esa región. ¿Y esto sí es a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial hay un tratado, el Tratado de Lisboa, que protege las denominaciones de origen.
¿Es difícil obtenerlo, la denominación de origen? Bueno, se tiene que iniciar todo un procedimiento, primero a nivel local ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. También lo ve el INPI. También lo ve el INPI, se inicia el procedimiento y se tiene que acreditar que realmente es un producto de esa región, único de esa región y de esas condiciones. Claro. Una vez que se obtiene esa autorización, cabe señalar que la denominación de origen, el titular es el estado en el que se tramita. Por ejemplo, el titular de la denominación de origen es el Estado mexicano. A través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se otorgan autorizaciones a todos los que entran dentro de esa norma oficial. O sea, es el Estado mexicano, o sea, todo el país. Exactamente. No es que sea el Estado de Jalisco, no, es el todo Estado el mexicano. País. Qué interesante. Hay un tema, porque también, ya que estamos hablando de temas de propiedad industrial, se cree que todo invento es registrable, y no todo invento es registrable. No, efectivamente. Porque, bueno, un invento, digamos que es una creación humana que transforma la materia y la energía en un bien susceptible de satisfacer una necesidad. Sí. Esa necesidad puede ser desde lo más importante hasta lo más nimio. Yo ponía el caso de las manitas rascadoras que a veces nos venden en las esquinas, y esas manitas rascadoras pues satisface una necesidad muy básica, que es rascarse en lugares donde no alcanzaría la mano. No alcanzaría la mano, exactamente. Pero bueno, eso es un invento, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué se necesita para que ese invento se pueda proteger bajo una patente? Claro. Primero, también hay en la ley de la propiedad industrial hay una serie de elementos que nos indican lo que no se puede registrar como patente. Por ejemplo, razas animales, variedades vegetales, el cuerpo humano y sus partes, métodos aplicados a negocios, claro, a juegos, descubrimientos, en fin, hay todo un catálogo que nos dice qué no se puede proteger. Pero una vez que ya superamos las prohibiciones, hay 3 requisitos que son muy importantes para proteger un invento como patente. Primero, que sea novedoso. Hablábamos de que no hubiera pasado más de 12 meses desde que se hubiese dado a conocer, que sea producto de una actividad inventiva, es decir, no un simple descubrimiento que yo lo encuentro y ya lo quiero patentar, sino que haya una actividad inventiva, y susceptible de aplicación industrial. Desde luego que yo lo pueda aplicar en la industria, porque si yo invento algo que va en contra de la ley, pues no lo puedo aplicar en la industria y por lo mismo no lo puedo patentar. Claro, ahora me imagino que será todo un tema, los retos de biotecnología. Ahora que usted comentaba el tema de las razas de perros, a mí me tocó alguna vez escuchar a uno de estos dueños de un criadero de perros que decía, ves que yo invento razas de perros, ¿no? Porque iba siguiendo cruzas y las iba monitoreando durante algún tiempo y luego lo cruzaba con otro. Entonces él decía que diseñaba o inventaba una nueva raza de perros. Entonces esto no es registrado, es algo, un tipo de mezcla, pero no es un invento. Es como por ejemplo los alemanes cuando hicieron las mezclas para crear el Doberman o el Rottweiler. En todo caso llevan el nombre del científico que fue el que hizo esta manipulación genética, pero no se puede obtener un registro de patente, no es patentable, y se guarda en todo caso todo este procedimiento como un secreto industrial. Ahí ahorita me quiero detener, solamente me gustaría, porque ya puso usted el dedo en los temas de biotecnología que son muy interesantes. Esto es que inclusive nos podría llevar ahora con todos los adelantos a que una modificación genética pudiera entenderse como un invento y que quisiera patentarse. Eso sería absurdo. Claro, no, todo lo que es el cuerpo humano y sus partes no se pueden patentar. Lo que sí se puede hacer es que utilizando la célula se puede crear algún producto o aparato artificial. Eso es lo que se protegería propiamente, no la célula o no el procedimiento genético, bueno, no la genética en sí. Usted mencionaba ahora mismo el tema del diseño industrial. Ya hablamos de lo que es propiamente la patente, ya hablamos del tema de los inventos, ya hablamos de las denominaciones de origen, y usted ahorita nos puso otro tema que es el diseño industrial. ¿Qué es un diseño industrial? Bueno, es una de las figuras de los inventos. No todos los inventos son patentes, existen también los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados. Los dibujos industriales, digamos, que son combinaciones de líneas, de figuras o formas, con la idea de ornamentar un producto. Por ejemplo, una alfombra, ¿verdad? Un diseño de una corbata o de unas vestiduras de un coche. Esos diseños se hacen con la idea de adornar
un producto, ¿verdad? Entonces se puede obtener el registro sobre ese dibujo. De hecho, yo me acuerdo, por ejemplo, uno muy famoso es el de Príncipe de Gales, unos trajes que se utilizaban hace muchos años, estuvieron muy de moda, ¿no? Tan de moda que hasta decían, tienes tu traje príncipe de iguales, porque todos teníamos uno. Bueno, pues ese diseño, ¿verdad? Que después inclusive en las secundarias públicas empezó a utilizar, eso es un dibujo industrial, claro, que el que lo creó lo pudo haber protegido y tener la exclusividad por 15 años. Por 15 años. Ahí me gustaría detenerme, porque a veces la gente trabaja en una empresa y entonces pues desarrolla un dibujo o algo para esa empresa. ¿Tiene derecho sobre ese diseño industrial o ahí se entendería que se le encargó ese trabajo y quien tiene el derecho es la empresa? Bueno, hay un apartado en la Ley Federal del Trabajo, el artículo 163, que nos habla sobre los inventos de los trabajadores. Si una persona contrata a otra para que le realice un invento, entonces el titular del invento será la persona que está contratando porque le está otorgando un pago. Sin embargo, es muy importante destacar que si ese invento llega a tener una gran, digamos, un gran éxito comercial, el inventor, aunque el invento no es de él, porque él fue contratado, sí, podrá pedir una indemnización adicional al titular, en este caso la empresa del invento, porque lo que se le pagó y el éxito que se tuvo con ese invento no fue proporcional o equitativo. Claro, esto es un tema importante y no se puede negar el que lo contrató, ¿no? Claro que no. De hecho, pues hay procedimientos, inclusive ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para dirimir este tipo de controversias, pero hay desconocimiento, la gente generalmente no sabe que si hace un invento para el cual fue contratado y tiene éxito, él puede solicitar una compensación adicional. Hay un tema que también preocupa mucho dentro del tema de propiedad industrial, que son los famosos secretos industriales. Es correcto. ¿Qué es un secreto industrial? Bueno, es información que guarda una persona física o moral de modo confidencial y que le da una ventaja competitiva frente a sus competidores, valga la redundancia, ¿verdad? Es decir, es información que primero debe de ser guardada de manera confidencial. Si esa información yo la tengo en mi página web, ¿no? Si yo tengo un catálogo en mi página web, pues no puedo decir que el contenido de ese catálogo es un secreto industrial, porque eso yo tengo que adoptar. Exactamente, yo tengo que adoptar las medidas necesarias para guardar la confidencialidad. Claro. ¿No? Entonces, y ese secreto industrial me da una ventaja sobre mis competidores. Por ejemplo, el secreto industrial clásico, pues es la fórmula de la Coca-Cola, claro, el refresco de Coca-Cola, donde si yo no tengo ningún nexo con Coca-Cola y encuentro de qué está hecha la Coca-Cola, podría ser un producto igual. Claro, con otra marca, pero podría ser un producto igual. El problema es que hacen muchas mezclas y es difícil encontrar de qué está hecho el producto. Entonces, esa información de la fórmula exacta de la Coca-Cola se lo guardan ellos de manera confidencial y les otorga una ventaja competitiva. Claro, ¿sería lo mismo que el famoso know-how? No es lo mismo. No es lo mismo. Claro, uno entra a trabajar y aprende el saber hacer de las empresas y pues uno, no sé, nosotros que nos dedicamos al ámbito universitario, bueno, pues hay un saber hacer, pero esto no es lo mismo que el secreto industrial. No es lo mismo. Un saber hacer podría constituir un secreto industrial, pero el saber hacer yo creo que se conforma de dos partes. Yo considero que tiene dos partes. Una parte es innata, es decir, la persona ya nace con unas características, por ejemplo, alguien que tiene habilidades musicales, claro, ya nace con ellas, y después una segunda parte que es su experiencia. Okay. Esa persona que tiene habilidades musicales, pues va al conservatorio, empieza a tomar clases de música y empieza a desarrollar un know-how y entonces él sabe cómo tocar los instrumentos. Claro. Ahora, si encuentra un método, ya con su conocimiento, por ejemplo, para que las personas pudieran aprender más fácilmente el instrumento, podría ser objeto de un secreto industrial. Claro. Pero su know-how, ese es personal. Y ese no se considera un secreto industrial. Ese no es un secreto industrial. Ya si ese know-how yo lo plasmo en algún producto, en una información específica y guardo la confidencialidad, eso ya podría ser un secreto industrial. Claro. Este es un tema interesantísimo y me parece que da para mucho, en el que hay
poco conocimiento. Me imagino que todo esto vendrá acompañado ya en las empresas de cláusulas de confidencialidad, o sea, porque a veces también la gente pregunta, oye, llegué a una empresa tal y me hicieron firmar una carta de confidencialidad respecto a los secretos propiamente de la industria a la cual me estaba dirigiendo. ¿Están facultadas las empresas para hacer esto? Sí, claro. Ahora, el problema de esos contratos es que muchas veces tienen cláusulas generales, ¿verdad? Se dice, todo lo que el empleado conozca con motivo de su puesto de trabajo será información confidencial. ¿Y qué es lo que conoció, ¿no? ¿Y cuál es esa información? Por eso son cláusulas que a veces no son eficaces, ¿verdad? Claro. Se tiene que especificar en un contrato de confidencialidad qué es lo que en específico constituye esa información confidencial y es parte del secreto industrial. Por eso también muchas veces cuando un empleado se va a otra empresa, por ejemplo a la empresa de la competencia, las empresas se enojan y dicen, oye, es que está utilizando mi información confidencial, y muchas veces no, es su know-how, es sus habilidades y su experiencia. Esa empresa fue parte de su experiencia, pero hay que ser muy claros en diferenciar, sobre todo en la empresa, qué constituye un secreto industrial. Y qué constituye. Exactamente. Claro. Doctor, le propongo que vayamos a un segundo corte y regresando entremos a un tema que también es apasionante, que tiene que ver con el tema de la propiedad industrial, que son las franquicias. No se vayan, como verán estamos platicando un tema interesantísimo que son los retos de la propiedad industrial, con un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Manuel Magaña, quien es director de posgrado de la Universidad Panamericana en su campus Aguascalientes. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que son los retos de la propiedad industrial. Nos acompaña en el estudio el doctor Manuel Magaña, quien es el director del posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes y quien nos está dando una auténtica cátedra de los temas de propiedad industrial. De manera muy sencilla nos está permitiendo entender todos estos asuntos relativos a la propiedad industrial que la verdad es que el ciudadano a pie poco conocemos, ¿no? Así que, doctor, nuevamente gracias por estar con nosotros. Y fíjense que todo lo que hemos venido platicando, afortunadamente, el doctor José Manuel Magaña tiene un libro muy amigable, extraordinariamente amigable, que se llama Derecho de la Propiedad Industrial en México, que de alguna u otra manera condensa todo esto que hemos venido platicando y que, doctor, usted me lo dirá mejor, me parece que es un libro que lo puede entender cualquiera, no está destinado para abogados. No está destinado para abogados, es para cualquier persona que quiera entrar a conocer más a fondo esta área. Es un libro publicado por Editorial Porrúa en coedición con Universidad Panamericana, y yo me imagino que la intención de hacer este libro es justamente llegar a la gente que poco conocemos, ¿no? Es correcto. Sí. Porque los inventores normalmente son ingenieros, diseñadores, y que normalmente, lo platicamos también hace rato, las escuelas tanto de ingeniería, de diseño, de otro tipo de saberes, no le entran a los temas de propiedad, ¿no? De propiedad industrial, siendo un área tan importante y que creo que quien más debería conocer de estos temas, no para llevar todos los procedimientos, pero sí para estar consciente de las implicaciones de sus invenciones ya desde una óptica jurídica, deberían ser estas carreras, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. De hecho, decíamos, ¿por qué hay tan poca producción de patentes en México? Claro. Y esa es una de las causas. Muchas veces los inventores no conocen sus derechos, no conocen en qué momento deben de proteger o cómo deben de desarrollar todo un protocolo de investigación para llevar a buen éxito su invento, y eso se da pues en las universidades, lo deben de aprender. Sin embargo, como bien señalas, no existe en la mayoría de las universidades una cátedra, claro, que les explique sobre lo que es la propiedad industrial. Así que ya saben, si tienen intención o están enfrentando algún tema vinculado con propiedad industrial, de todos los temas que hemos platicado ya de muchos, correcto, no dejen de echarle un vistazo a este libro del doctor José Manuel Magaña, un libro muy fácil de leer,
muy claro, muy preciso y sobre todo muy conciso en los temas de la propiedad industrial. Y bueno, doctor, le propongo que sigamos platicando porque el tiempo es muy ingrato y si no se me van a quedar muchas preguntas en el tintero. Otro de los temas vinculados con la propiedad industrial, que también ha cobrado como que muchísimo realce en México en los últimos años, es este asunto de las franquicias. También es un tema de la propiedad industrial. También está. ¿Qué es una franquicia? Industrial. Bueno, podemos decir que la franquicia es un negocio exitoso que se quiere replicar, ¿verdad? Para que otras personas puedan acceder a ese negocio exitoso, ¿no? Entonces, tiene que haber desde luego una marca, ¿no? Porque la ley nos señala que la franquicia se da con la licencia de uso de una marca, a efecto de que el que está otorgando la franquicia transmita conocimientos técnicos y preste asistencia técnica para lograr unos mismos métodos operativos, comerciales y administrativos, es decir, uniformidad. O sea, ahí sí es como pasarle el know-how. Exactamente, ¿verdad? Yo te voy a enseñar, mi negocio es exitoso y yo te voy a, tú para que no empieces de cero, ¿verdad? Porque eso podría ser la diferencia entre poner un negocio personal y comprar una franquicia. Para que no empieces de cero, yo te voy a transmitir todo mi conocimiento a efecto de enseñarte, darte mi marca, que sean los mismos sistemas operativos, comerciales y administrativos, que haya uniformidad y que tú puedas perfectamente operar ya un negocio que está comprobado que es exitoso. Claro. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen uno y otro en la franquicia? Bueno, el franquiciante tiene una obligación que muchas veces los que no conocen la materia se les olvida o no lo hacen, que es previo a la celebración del contrato de franquicia tienen que dar una circular de oferta de franquicia. Es decir, previamente, antes de firmar el contrato, tienen que avisarle al franquiciatario, que es el que recibe la franquicia, los derechos y obligaciones básicos de la franquicia, la antigüedad, el territorio, la propiedad industrial que involucra, es decir, una serie de requisitos que vienen en la ley, más específico en el artículo 65 del reglamento, y eso se tiene que otorgar previamente, porque si no se otorga, además de que puede ser una infracción administrativa, puede dar origen a la nulidad del contrato. Es como enterar al franquiciatario de los alcances del Exactamente, contrato. Previo a la firma del contrato. Esa es una obligación primordial que tiene el franquiciante. Y bueno, desde luego, licenciar la marca. Yo he visto también casos de franquicias que se otorgan cuando no son dueños de la marca, cuando no tienen la marca. Claro. Y hablando del principio de territorialidad, muchas veces se adquieren franquicias del extranjero y la marca no está registrada en México. Y muchas veces se piensa que porque la marca está registrada en otro país, también lo está en México. Entonces es muy importante verificar que la marca esté registrada en México. Y bueno, el franquiciante también tendrá que transmitir los conocimientos y la asistencia técnica. Y por lado el franquiciante. Y por el lado del franquiciatario, los derechos y obligaciones, pues es seguir los métodos, los sistemas de manera uniforme, es decir, no puede él... Si hago hamburguesas, las tengo que hacer como el franquiciante me dijo. Exactamente, no puedo vender cosas adicionales o yo seguir mis propios sistemas, puesto que debo de acoplarme a los sistemas que me está dando la franquicia y obviamente pagar mis regalías por el uso de esa franquicia. Este principio de territorialidad que lo hemos mencionado prácticamente en todo, es todo un problema, ¿no? O sea, yo como veo es algo muy complejo. Por ejemplo, pensemos en las marcas internacionales que vienen aquí a México o marcas mexicanas que pueden ir al extranjero y tener que soportar los trámites, los procedimientos para el registro de marca en todos los países en los que voy expandiendo el negocio. O que tengo planeado expandir el negocio, es algo muy costoso. Sí, y puede ser que a lo mejor en un inicio la empresa empieza en algunos países, pero después con el tiempo se consolida y quiere ir a otros mercados y se puede encontrar que en esos mercados ya la marca está ocupada por un tercero, ¿no? A mí me tocó oír que había gente que estaba como detectando marcas exitosas en los países, iba a hacer registros de marca con ese nombre en otros países para que cuando llegara le tuvieran que vender o pudiera hacer negocio vendiendo la marca, ¿no? Sí, de hecho en México, hasta antes de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en el 91,
pues sí, era como todo un deporte nacional el ir a otros países, ver marcas, registrarlas y entonces impedir que las personas pudieran entrar a México. Y entonces, claro, se vendían en cantidades estratosféricas. Ahora, con las reformas que hubo en 1991 y 1994, ya si una persona hace eso, hay plazos para que se pueda pedir la nulidad de las marcas en base a un mejor uso en México o en el extranjero inclusive. Claro. O sea, yo no puedo registrar una marca y no usarla. Y no usarla porque entonces, si no la uso, caduca. Y si la uso y estoy copiando la marca de alguna persona en otro país, él me la puede anular en un plazo de 3 años. A mí me parece que este tema de la propiedad industrial, la propiedad intelectual, el tema de marcas, con el mundo globalizado en el que vivimos, me parece que podría ser un tema mundial, o no sé, a lo mejor tendríamos que migrar hacia un tema de registro universal, porque la verdad es que me imagino que como empresario debe dar muchísima frustración que alguien vaya y te registre una marca, o tener que estar registrando en todos los países el tema de las marcas. ¿Cuáles serían desde su perspectiva los principales retos que habría en materia de propiedad industrial? Debe haber, yo me imagino que en el mundo se deben sentar o se deben reunir de vez en cuando y decir, oye, ¿sabes qué está pasando esto? El tema de la piratería, yo creo que el tema de la piratería es uno de los temas que más se está preocupando, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, hay organismos internacionales como es la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que regula o que también tiene todo un tipo, más bien, convenciones con expertos para analizar los problemas que están sucediendo en el ámbito internacional, ¿verdad? Uno de esos problemas, pues, es desde luego la cuestión de la territorialidad de las marcas, ¿no? Es un problema porque efectivamente una marca, ¿hasta dónde le voy a dar protección? Porque también puede haber marcas que si yo les doy una protección en todo el mundo, pues a lo mejor nunca van a salir de México, claro, por ejemplo, y entonces sería ocioso que estuviesen registradas en Tailandia, en otros países lejanos, puesto que nunca van a acceder a esos mercados. Yo creo que debe de haber protección, es algo por lo que yo he propuesto, de las marcas famosas. Debe de haber un catálogo a nivel internacional de las marcas famosas y al menos protegerlas en los productos específicos a los que se dirige y los similares, ¿verdad? Claro. Las marcas famosas que puedan tener difusión a nivel internacional sí deberían de tener una protección especial. Sí. Este tema de la piratería que ya mencionaba, llama mucho la atención que, por ejemplo, pienso en el caso de las farmacéuticas, ¿no?, que ya hay productos similares. La piratería no es un producto similar. No. Ni tampoco es un producto genérico. Claro, no. Es decir, generalmente la piratería sobre todo se da en marcas, ¿no? En marcas famosas, marcas de bolsas, de diseñadores o de vestuario, donde se venden después en tianguis o incluso afuera de conciertos o de lugares donde se presenta un artista, se venden productos con marcas que no son originales, ¿verdad? Entonces ese es un gran problema, la piratería que se da sobre todo de marcas, ¿no? De marcas de productos, generalmente es vestuario, perfumes también, hay mucha piratería, relojes, básicamente ahí es donde hay más piratería. ¿Cuáles serían los retos de la propiedad industrial? ¿Cuáles son así como los problemas que presenta la propiedad industrial más relevantes? Más relevantes. Bueno, yo creo que ahora precisamente es lo que hablábamos, el encontrar que los inventores mexicanos puedan vincular, hacer desarrollos tecnológicos eficaces que se puedan vincular con las empresas para empezar a crear una tecnología que se pueda ceder o licenciar, como hacen otros países. Claro. Insisto, en México hay mucha creatividad, pero no se conoce. Ahora el CONACYT, por Enrique Peña Nieto, que ha pedido que se incentive, ¿no?, lo que es la innovación y que se enseñe a hacer innovación efectiva, pues está lanzando muchos programas que es muy bueno y que es un gran reto para que ahora los inventores puedan vincularse o con asociaciones o centros de investigación o con universidades y crear desarrollos tecnológicos efectivos o eficaces. Claro, ese sería como que el gran reto en México. Exactamente. ¿Y cuáles son las tendencias en el mundo en materia de propiedad industrial? Bueno, en el mundo también se está buscando
la protección efectiva de las patentes y los signos distintivos. Se ha estado analizando a efecto de buscar una mejor protección a través de diferentes tratados, una protección más allá. El primer tratado que hubo fue el Convenio de París, sí, pero es un convenio que ya queda muy antiguo para los retos que requiere actualmente los signos distintivos y su protección más allá de las fronteras donde nace el signo. ¿Vamos en una tendencia para robustecer la protección a la propiedad industrial? O alguna vez vi un video que decía que estos temas de registro de la propiedad industrial o la propiedad intelectual irán a menos, porque pues como el conocimiento es de todos, pues todos tenemos que aprovecharnos de todo, ¿no? Yo sí, creo una posición exótica, pero... Claro, pero bueno, el conocimiento o el crear un invento cuesta, ¿verdad? Claro, o el desarrollar una marca y posicionarla cuesta, o el simplemente el conocer un secreto industrial porque ha estado investigando esta persona cuesta, claro, y debe de ser protegido, ¿verdad? Y retribuido. Entonces, el problema es que muchas veces la gente cree que es muy difícil, sí, claro, o muy costoso, y eso son dos grandes mentiras, ¿verdad? Ni es costoso, ni es difícil, lo único que necesitan es conocer bien cuál es el procedimiento y qué derecho se va a otorgar dependiendo la figura de la propiedad industrial que hayan desarrollado, y en base a eso podrán tener protección y su conocimiento podrá ser protegido. Claro. Doctor, la verdad es que el tiempo se nos ha acabado, pero a mí no me gustaría dejar de decirle a nuestro auditorio que no echen en saco roto esto que hemos platicado. Entrarle a los temas pues implica un esfuerzo, pero a veces generamos la idea de que todo es complicado o que la autoridad nos hace la vida complicada, y en este caso me parece que no es cierto. No es cierto. Así que si tenemos un invento, no dejen de acercarse al INPI, y también un llamado a las facultades hablo en concreto de las facultades de ingeniería, de medicina, que generan desarrollos o invenciones, en el que es un área de oportunidad dentro de los planes de estudio incorporar asuntos de propiedad industrial. Creo que a los alumnos les haría muy bien al menos tener una idea clara de cómo funciona esto, y no cuando ya tenemos el problema actuar de manera reactiva, ¿no? Exactamente. Así que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, que haya sido tan claro en toda esta explicación, y enhorabuena por este libro, que esperemos que la gente lo consuma, lo vea y sobre todo lo utilice para fines de sus invenciones o desarrollos tecnológicos. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, y a todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que son los retos de la propiedad industrial. Nos acompaña en el estudio el doctor Manuel Magaña, quien es el director del posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, y quien nos está dando una auténtica cátedra de los temas de propiedad industrial. De manera muy sencilla nos está permitiendo entender todos estos asuntos relativos a la propiedad industrial que la verdad es que el ciudadano a pie poco conocemos, ¿no? Así que, doctor, nuevamente gracias por estar con nosotros. Y fíjense que todo lo que hemos venido platicando, afortunadamente, el doctor José Manuel Magaña tiene un libro muy amigable, extraordinariamente amigable, que se llama Derecho de la Propiedad Industrial en México, que de alguna u otra manera condensa
todo esto que hemos venido platicando y que, doctor, usted me lo dirá mejor, me parece que es un libro que lo puede entender cualquiera, no está destinado para abogados. No está destinado para abogados, es para cualquier persona que quiera entrar a conocer más a fondo esta área. Es un libro publicado por Editorial Porrúa en coedición con Universidad Panamericana, y yo me imagino que la intención de hacer este libro es justamente llegar a la gente que poco conocemos, ¿no? Es correcto. Sí. Porque los inventores normalmente son ingenieros, diseñadores, y que normalmente, lo platicamos también hace rato, las escuelas tanto de ingeniería, de diseño, de otro tipo de saberes, no le entran a los temas de propiedad, ¿no? De propiedad industrial, siendo un área tan importante y que creo que quien más debería conocer de estos temas, no para llevar todos los procedimientos, pero sí para estar consciente de las implicaciones de sus invenciones ya desde una óptica jurídica, deberían ser estas carreras, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. De hecho, decíamos, ¿por qué hay tan poca producción de patentes en México? Claro. Y esa es una de las causas. Muchas veces los inventores no conocen sus derechos, no conocen en qué momento deben de proteger o cómo deben de desarrollar todo un protocolo de investigación para llevar a buen éxito su invento, y eso se da pues en las universidades, lo deben de aprender. Sin embargo, como bien señalas, no existe en la mayoría de las universidades una cátedra, claro, que les explique sobre lo que es la propiedad industrial. Así que ya saben, si tienen intención o están enfrentando algún tema vinculado con propiedad industrial, de todos los temas que hemos platicado ya de muchos, correcto, no dejen de echarle un vistazo a este libro del doctor José Manuel Magaña, un libro muy fácil de leer, muy claro, muy preciso y sobre todo muy conciso en los temas de la propiedad industrial. Y bueno, lo que le propongo que sigamos platicando porque el tiempo es muy ingrato y si no se me van a quedar muchas preguntas en el tintero. Otro de los temas vinculados con la propiedad industrial, que también ha cobrado como que muchísimo realce en México en los últimos años, es este asunto de las franquicias. También es un tema de la propiedad industrial. También está. ¿Qué es una franquicia? Industrial. Bueno, podemos decir que la franquicia es un negocio exitoso que se quiere replicar, ¿verdad?, para que otras personas puedan acceder a ese negocio exitoso, ¿no? Entonces, tiene que haber desde luego una marca, ¿no?, porque la ley nos señala que la franquicia se da con la licencia de uso de una marca, a efecto de que el que está otorgando la franquicia transmita conocimientos técnicos y preste asistencia técnica para lograr unos mismos métodos operativos, comerciales y administrativos, es decir, uniformidad. O sea, ahí sí es como pasarle el know-how. Exactamente, okay, ¿verdad? Yo te voy a enseñar, mi negocio es exitoso y yo te voy tú, para que no empieces de cero, ¿verdad?, porque eso podría ser la diferencia entre poner un negocio personal, claro, y comprar una franquicia. Para que no empieces de cero, yo te voy a transmitir todo mi conocimiento a efecto de enseñarte, darte mi marca, que sean los mismos sistemas operativos, comerciales y administrativos, que haya uniformidad y que tú puedas perfectamente operar ya un negocio que está comprobado que es exitoso. Claro. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen uno y otro en la franquicia? Bueno, el franquiciante tiene una obligación que muchas veces los que no conocen la materia se les olvida o no lo hacen, que es previo a la celebración del contrato de franquicia, tienen que dar una circular de oferta de franquicia. Es decir, previamente, antes de firmar el contrato, tienen que avisarle al franquiciatario, que es el que recibe la franquicia, los derechos y obligaciones básicos de la franquicia, la antigüedad, el territorio, la propiedad industrial que involucra, es decir, una serie de requisitos que vienen en la ley, más específico en el artículo 65 del reglamento, y eso se tiene que otorgar previamente, porque si no se otorga, además de que puede ser una infracción administrativa, puede dar origen a la nulidad del contrato. Es como enterar al franquiciatario de los alcances del contrato. Exactamente, previo a la firma del contrato. Esa es una obligación primordial que tiene el franquiciante. Y bueno, desde luego, licenciar la marca. Yo he visto también casos de franquicias que se otorgan cuando no son dueños de la marca, cuando no tienen la marca. Claro. Y hablando del principio de territorialidad, muchas veces se adquieren franquicias del extranjero y la marca no está registrada en México. Y muchas veces se piensa que porque la marca está registrada en otro país, claro, también lo está en México. Entonces es muy importante verificar que la marca esté registrada en México. Claro. Y bueno, el franquiciante también tendrá que transmitir los conocimientos y la asistencia técnica.
Y por lado el franquiciante. Y por el lado del franquiciatario, los derechos y obligaciones, pues es seguir los métodos, los sistemas de manera uniforme, es decir, no puede él... Si hago hamburguesas, las tengo que hacer como el franquiciante me dijo. Exactamente, no puedo vender cosas adicionales o yo seguir mis propios sistemas, puesto que debo de acoplarme a los sistemas que me está dando la franquicia y obviamente pagar mis regalías por el uso de esa franquicia. Este principio de territorialidad que lo hemos mencionado prácticamente en todo, es todo un problema, ¿no? O sea, yo como veo es algo muy complejo. Por ejemplo, pensemos en las marcas internacionales que vienen aquí a México o marcas mexicanas que pueden ir al extranjero y tener que soportar los trámites, los procedimientos para el registro de marca en todos los países en los que voy expandiendo el negocio o que tengo planeado expandir el negocio. Es algo muy costoso. Sí, y puede ser que a lo mejor en un inicio la empresa empieza en algunos países, pero después con el tiempo se consolida y quiere ir a otros mercados y se puede encontrar que en esos mercados ya la marca está ocupada por un tercero, ¿no? A mí me tocó oír que había gente que estaba como detectando marcas exitosas en los países, iba a hacer registros de marca con ese nombre en otros países para que cuando llegara le tuvieran que vender o pudiera hacer negocio vendiendo la marca, ¿no? Sí, de hecho en México, hasta antes de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en el 91, pues sí, era como todo un deporte nacional el ir a otros países, ver marcas, registrarlas y entonces impedir que las personas pudieran entrar a México. Y entonces, claro, se vendían en cantidades estratosféricas. Ahora, con las reformas que hubo en 1991 y 1994, ya si una persona hace eso, hay plazos para que se pueda pedir la nulidad de las marcas en base a un mejor uso en México o en el extranjero inclusive. Claro. O sea, yo no puedo registrar una marca y no usarla. Y no usarla porque entonces, si no la uso, caduca. Y si la uso y estoy copiando la marca de alguna persona en otro país, él me la puede anular en un plazo de 3 años. A mí me parece que este tema de la propiedad industrial, la propiedad intelectual, el tema de marcas, con el mundo globalizado en el que vivimos, me parece que podría ser un tema mundial, o no sé, a lo mejor tendríamos que migrar hacia un tema de registro universal, porque la verdad es que me imagino que como empresario debe dar muchísima frustración que alguien vaya y te registre una marca, o tener que estar registrando en todos los países el tema de las marcas. ¿Cuáles serían desde su perspectiva los principales retos que habría en materia de propiedad industrial? Debe haber, yo me imagino que en el mundo se deben sentar o se deben reunir de vez en cuando y decir, oye, ¿sabes qué está pasando esto? El tema de la piratería, yo creo que el tema de la piratería es uno de los temas que más se está preocupando, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, hay organismos internacionales como es la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que regula o que también tiene todo un tipo, más bien, convenciones con expertos para analizar los problemas que están sucediendo en el ámbito internacional, ¿verdad? Uno de esos problemas, pues, es desde luego la cuestión de la territorialidad de las marcas, ¿no? Es un problema porque efectivamente una marca, ¿hasta dónde le voy a dar protección? Porque también puede haber marcas que si yo les doy una protección en todo el mundo, pues a lo mejor nunca van a salir de México, por ejemplo, y entonces sería ocioso que estuviesen registradas en Tailandia, en otros países lejanos, puesto que nunca van a acceder a esos mercados. Yo creo que debe de haber protección, es algo por lo que yo he propuesto, de las marcas famosas. Debe de haber un catálogo a nivel internacional de las marcas famosas y al menos protegerlas en los productos específicos a los que se dirige y los similares, ¿verdad? Claro. Las marcas famosas que puedan tener difusión a nivel internacional sí deberían de tener una protección especial. Sí. Este tema de la piratería que ya mencionaba, llama mucho la atención que, por ejemplo, pienso en el caso de las farmacéuticas, ¿no?, que ya hay productos similares. La piratería no es un producto similar. No. Ni tampoco es un producto genérico. Claro, no. Es decir, generalmente la piratería sobre todo se da en marcas, ¿no? En marcas famosas, marcas de bolsas, de diseñadores o de vestuario, donde se venden después en tianguis o incluso afuera de conciertos o de lugares donde se presenta un artista, se venden productos
con marcas que no son originales, ¿verdad? Entonces ese es un gran problema, la piratería que se da sobre todo de marcas, ¿no? De marcas de productos, generalmente es vestuario, perfumes también, hay mucha piratería, relojes, básicamente ahí es donde hay más piratería. ¿Cuáles serían los retos de la propiedad industrial? ¿Cuáles son así como los problemas que presenta la propiedad industrial más relevantes? Más relevantes. Bueno, yo creo que ahora precisamente es lo que hablábamos, el encontrar que los inventores mexicanos puedan vincular, hacer desarrollos tecnológicos eficaces que se puedan vincular con las empresas para empezar a crear una tecnología que se pueda ceder o licenciar, como hacen otros países. Claro. Insisto, en México hay mucha creatividad, pero no se conoce. Ahora el CONACYT, por Enrique Peña Nieto, que ha pedido que se incentive, ¿no?, lo que es la innovación y que se enseñe a hacer innovación efectiva, pues está lanzando muchos programas que es muy bueno y que es un gran reto para que ahora los inventores puedan vincularse o con asociaciones o centros de investigación o con universidades y crear desarrollos tecnológicos efectivos o eficaces. Claro, ese sería como que el gran reto en México. Exactamente. ¿Y cuáles son las tendencias en el mundo en materia de propiedad industrial? Bueno, en el mundo también se está buscando la protección efectiva de las patentes y los signos distintivos. Se ha estado analizando a efecto de buscar una mejor protección a través de diferentes tratados, una protección más allá. El primer tratado que hubo fue el Convenio de París, sí, pero es un convenio que ya queda muy antiguo para los retos que requiere actualmente los signos distintivos y su protección más allá de las fronteras donde nace el signo. ¿Vamos en una tendencia para robustecer la protección a la propiedad industrial? O alguna vez vi un video que decía que estos temas de registro de la propiedad industrial o la propiedad intelectual irán a menos, porque pues como el conocimiento es de todos, pues todos tenemos que aprovecharnos de todo, ¿no? Yo sí, creo una posición exótica, pero... Claro, pero bueno, el conocimiento o el crear un invento cuesta, ¿verdad? Claro, o el desarrollar una marca y posicionarla cuesta, o el simplemente el conocer un secreto industrial porque ha estado investigando esta persona cuesta, claro, y debe de ser protegido, ¿verdad? Y retribuido. Entonces, el problema es que muchas veces la gente cree que es muy difícil, sí, claro, o muy costoso, y eso son dos grandes mentiras, ¿verdad? Ni es costoso, ni es difícil, lo único que necesitan es conocer bien cuál es el procedimiento y qué derecho se va a otorgar dependiendo la figura de la propiedad industrial que hayan desarrollado, y en base a eso podrán tener protección y su conocimiento podrá ser protegido. Claro. Doctor, la verdad es que el tiempo se nos ha acabado, pero a mí no me gustaría dejar de decirle a nuestro auditorio que no echen en saco roto esto que hemos platicado. Entrarle a los temas pues implica un esfuerzo, pero a veces generamos la idea de que todo es complicado o que la autoridad nos hace la vida complicada, y en este caso me parece que no es cierto. No es cierto. Así que sí, tenemos un invento, no dejen de acercarse al INPI, y también un llamado a las facultades hablo en concreto de las facultades de ingeniería, de medicina, que generan desarrollos o invenciones, en el que es un área de oportunidad dentro de los planes de estudio incorporar asuntos de propiedad industrial. Creo que a los alumnos les haría muy bien al menos tener una idea clara de cómo funciona esto, y no cuando ya tenemos el problema actuar de manera reactiva, ¿no? Exactamente. Así que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, que haya sido tan claro en toda esta explicación, y enhorabuena por este libro, que esperemos que la gente lo consuma, lo vea y sobre todo lo utilice para fines de sus invenciones o desarrollos tecnológicos. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, y a todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto.